90, 91, yo tenía 26 años. Entonces, y trabajaba también en una ONG donde sí tenía sentido la pregunta que yo te hice. ¿Ustedes pertenecen a la OCA? No, te dijiste, trabajamos en la OCA. Uno en ese tiempo trabajaba, pero se sentía pertenecer, había una identidad muy fuerte, una mística, una especie de moral política también, pero bien íntegra, donde las ONGs ochenteras que hacían, si tú quieres, resistencia cultural, programas innovativos, transformadores, distintos, ahí en plena dictadura todavía, nos creíamos el cuento, o sea, creíamos que el retorno a la democracia casi era como vivir la utopía, y no, para cosas bien distintas. O sea, pareciera. Sí. Bueno, pero ¿Y en qué ONG? Se llamaba Kerkum. Kerkum, yo lo conocí. ¿Lo conociste? Sí, tenía Ya. una casita ahí en Guamachuco, en Renca. En Renca, no me digas. Sí, porque yo cuando estuve en 97 todavía Sí, estaba. sí, yo creo que el Kerkum estuvo ahí hasta finales de los 90. Sí. Sí. Y bueno, era conocido el Kerkum Sí. en esos años, los 80. No, claro que sí. ¿Pero tú tienes vinculación con Renca? Sí, pero nosotros trabajamos ahí. Entonces tienes que conocer a la Tere Cordero, ¿cómo no? Oh. Sí. Sí, bueno, ya, ojalá tengan buena opinión de ella. Ella era muy kerkuniana en esa Sí. época. No era de Guamachuco, pero era de Renca. Sí, cuando Partió con el grupo de teatro y después hizo como carrera política, fue concejala, muy comprometida con los temas comunitarios y de mujer. Trabajó con la que fue diputada aquí. La Antonieta. Antonieta Sá, sí. ¿Y ahí tú ya trabajabas o estabas haciendo práctica? No, ya trabajaba. No, yo te ¿Trabajabas digo, como, perdón, que tu profesión es abogado. Abogado, ya. Pero, ¿ustedes qué profesión tienen? ¿Son Yo comunicadores? soy trabajadores profe básica. Tú eres profe. Sí, yo soy profe de historia. Profe y sociólogo. Entonces, bueno, hablamos más o menos el mismo idioma. Claro. A mí me formó y me deformó el Kerkum. O sea, el Kerkum tenía un subtítulo, aparte de ese nombre como de fantasía, pero que era su nombre legal también, era Centro de Desarrollo y Estudios Jurídicos. Desarrollo jurídico. ¿Qué será el desarrollo jurídico? Uno siempre entiende desarrollo a secas o desarrollo económico, desarrollo social. Bueno, lo que pasa es que había una perspectiva que llamábamos del derecho alternativo. Y entonces varios cabros en quinto año, o sea, tenía 22, ahí conocí al Kerkum. Egresé cuando tenía 23 y inmediatamente pasamos a trabajar. Ahora, era un trabajo con una paga así, o sea, al punto que el director, que hasta el día de hoy somos amigos, y a veces los que nos llamamos kerkunianos nos volvemos a juntar, no se atrevía a llamarle sueldo, le decía, es una beca, ¿ya? Claro, porque, pero después hubo unos suelditos un poco mejores, nunca fantásticos, no podían serlo, pero ese fue mi primer trabajo. Digo que me deformé porque nunca pasé por un estudio jurídico, donde tuviera un abogado que a uno le enseñara lo bueno y lo malo de la profesión, de llevar causas, de litigar, de hacer demandas. Entonces todo eso como que uno lo aprendió, en mi caso, como autodidacta. Porque en el Kerkum hacíamos otras cosas, que también las entendíamos como derecho, como trabajo jurídico, pero era trabajo social de base, capacitación, mucha temática de derechos humanos, mucha temática de los derechos, el rol, la necesidad de las organizaciones sociales y populares, incluyendo las juntas de vecinos, que en ese entonces estaban intervenidas por la dictadura hasta el mismo año 89, y después hicieron una ley de amarre que dura hasta el día de hoy, y por eso como que no emerge muy fuerte el movimiento vecinal. Bueno, eso es como lo alternativo del trabajo jurídico, y por eso había una propuesta teórica, metodológica, y que partía en la práctica con instalar, esto es parte como yo creo de cómo llegamos a Renca, y a Guamachuco en particular, instalar centros jurídicos populares. Y el centro jurídico era un centro que esencialmente como que se preocupaba de dos o tres cosas. Uno, formaba monitores. Uno se engrupía con esa palabra. Yo hace tiempo que no hablo de esto, entonces ahora lo miro en retrospectiva y sí, a algunos les podrá, pero a nosotros nos tenía, pero hot en la onda de lucha, transformación, poner la profesión al servicio de una causa distinta.
muy comprometida con los derechos humanos, con la justicia social, con la igualdad, con un montón de cosas que después fueron saliendo poco a poco en los años de los gobiernos, los voy a llamar así, democráticos, ¿ya? No, pero sin, es que lo digo por respeto a ustedes, a lo mejor ustedes no nos consideran democráticos, lo que vino después del 90. ¿Ya? Yo sí, o sea, o sea, por supuesto con mucha crítica, y para qué decir, estoy de acuerdo con que no fueron 30 pesos, sino que fueron esos 30 años. ¿Ya? Así que, bueno, los centros jurídicos formaban monitores, los monitores eran como personas que sabían un barniz jurídico, pero no de saber, de ubicarse, no es que fueran como abogados chiquititos, ¿ya? Sino que eran como facilitadores y promotores y articuladores de la necesidad de resolver las problemáticas de derechos humanos en las comunidades. Y derechos humanos dentro de la gran comunidad de los derechos humanos, o sea, porque de tarde en tarde, o sea, nosotros no éramos una institución especializada como era la Vicaría, ¿ah? O el CODEPU, o la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que eran las principales organizaciones que estaban ahí enfrentando los temas de la represión, ¿ah? De detenidos, torturados, desaparecidos, lo que fuera, cosas gravísimas, sino que eran como los derechos humanos en la vida cotidiana. Y aunque no estaba tan explícito, lo fuimos explicitando, porque el grupo que se conformó fue como haciendo que esto se entendiera mejor. Yo diría claramente son derechos sociales y derechos colectivos, eso entendíamos por los derechos de la población. Entonces claramente un tema era el tema del medio ambiente y los basurales, porque había basurales ilegales, chicos, qué sé yo, que estaban ahí medios clandestinos. Después había problemáticas de juventud, muchas, bueno, la necesidad de democratizar las juntas de vecinos, los derechos de la mujer. En educación no nos metíamos porque era un tema, lo municipal lo sentíamos lejano. Así que era importante, pero no era directo en tema de que nosotros lucháramos contra eso, porque la idea era configurar una conflictividad de carácter como colectiva, que nosotros la comparábamos con el hacer trabajo jurídico tradicional, que también lo hacíamos, porque llegaban personas individuales, señoras, jóvenes, en fin, que tenían un caso particular, la necesidad de una pensión de alimentos, o hacer una posesión efectiva por la herencia, o había un tema de arriendo, o alguna cosa, o de repente que también podía suceder que a fulanito lo habían detenido y era injusto, entonces había una especie de pequeña movilización de lo que éramos capaces de hacer, sin para nada masivo, pero eso era porque, bueno, finalmente también en la comunidad se nos identificaba como una ONG de abogados jóvenes, o de estudiantes de derecho, egresados, porque estábamos revueltos. Entonces eso era el centro jurídico. ¿Tenían alguna sede ahí en Renca? Sí. A ver, es que eran dos cosas. Uno, el contacto más arraigado que teníamos en Renca era la ida, ¿ya? En Huamachuco. Entonces, yo pensando un poco en esta entrevista, decía que nosotros íbamos con la propuesta del centro jurídico en Huamachuco y con la ida líder, jovencita también, y otras mujeres, eran principalmente mujeres, pero podían ser hombres también, porque bueno, había unos pocos hombres también dando vueltas en todo eso. Y entonces nosotros con esa propuesta, que era parte del programa del Kerkum, hay que decirlo, el Kerkum también tenía financiamiento internacional, pero no era así maquiavélico, oculto, no, o sea, ese proyecto de derecho alternativo era la propuesta de unos juristas chilenos y latinoamericanos, y que estaba tratando de ser instalada. Ya había ejemplos, por lo que recuerdo, en Colombia y en Brasil. Entonces, había mucha plata de la cooperación internacional en esa época. La plata del Kerkum era holandesa, de eso me acuerdo perfectamente. Y entonces nosotros teníamos esa propuesta, pero la AIDA decía que sí, pero muy, a ver, la palabra es,
¿cuál es la palabra? No sé, se dice que astuta, ¿no es cierto? O sea, ladina, tenía una inteligencia que iba más allá. Entonces ella también tenía su proyecto. No era que llegara que le dijera, ah, mira, vienen los cabros que son cabritos buenos, con compromiso social, a lo mejor son de izquierda, están contra la dictadura y quieren hacer esto. Pero ella no era como, ah, ya vamos a hacer lo que ustedes digan. Bueno, y eso no pasó en las 4 o 5 poblaciones donde hicimos esto en Santiago y también en Valparaíso y Concepción. Pero en el caso de ella siempre tuvo la idea, a ver, yo creo que, no sé en qué momento tuvo la idea de la casa, pero sí tuvo una tempranísima conciencia de los derechos de la mujer. Yo prefiero llamarlo así, de decirlo feminista, aunque feminista también cabe, en su manera, un feminismo muy auténtico, muy popular de base, entonces donde las problemáticas no son las mismas que había ONG más burguesas de mujeres, que tratan de ser transversales en toda esta cuestión, pero lo de ella era muy auténtico. Y bueno, yo creo que no pasó mucho tiempo en que ella pensaba en grande, ¿eh? Porque imagínate uno que era, yo soy de clase media, medio burguesita porque vivo en un condominio antiguo de Las Condes, vivía, esa era mi casa paterna, pero al 3 y al 4 y con crédito fiscal y toda la cosa a la universidad. Pero sí había estudiado en colegio particular y todo, entonces claro, uno siente esa diferencia. Entonces, pero cuando ella dijo, ¿sabes qué? Estamos con la idea de la casa de la mujer, pero para eso tenemos que comprar una casa o no sé quién nos va a dar la plata, ella se manejaba muy bien en eso. ¿Mm? Entonces, finalmente, yo no sé cuántas casas hay ahora, pero sé que compró una, después dos, no sé si después la tercera y la cuarta, un poco para hacer las instalaciones. ¿Qué casa conociste tú? Es que me confundo porque hace tiempo que no voy, entonces era la calle Montevideo. Pero Sí. no sé si Montevideo es la casa de ella. No, Montevideo es la casa, la primera casa. Y después, 26. claro, y no sé después, que es la parte de atrás de la casa de la mujer hoy día, ellas parten en la de Montevideo y después le pasan en los años 90 en Comodato este otro espacio grande. ¿Tú no lo conoces? Es No. grande. No, pero yo creo que la primera casa es de los 90, no antes. Claro. Sí. Puede ser de la primera mitad de los 90, Claro, la primera y compra. después- Yo estaba todavía Claro, cercano que a es esa. una no, chiquitita, sí, que sí. es de madera y todo. No, ahora incluso hay un proyecto. Pero estoy pensando en los sitios. Ella decía, no, los sitios comprémoslos, Claro. estos sitios no son de nadie, o sea, o alguien, tal familia o tal persona se va a ir y aprovechemos. Sí, es una grande, que tiene guardería, clínica kinesiológica. Hace unos buenos años, ni tantos, pero el tiempo pasa volando y uno envejece como loco. Puede ser el 2010 más o menos. Ella también tenía proyectos de niñez más intensivos Con y visión mundial. postuló a convertirse en una OPD. Claro, fue Sí, OPD. fue OPD un tiempo, sí. Después todo se derrumbó. Sí, sí. Sí, fue penoso, fue muy injusto, pero bueno. Mm. Creo que había una o dos, llamémosla ONG o organización, en todo Chile que no fuera municipal y que tuviera el estatus de ella. O sea, era muy difícil mantenerlo. Ahora fueron está acabando, pero unas chanchadas que le hicieron desde el Sename Central y la Intendencia, no sé. Y yo en ese momento le dije, porque al menos, o sea, para quejarse también es harto buena, entonces ya me contó todo un rosario de cuestiones por teléfono, de las cosas malas que le habían hecho, y yo iba chequeando, y me parecía que no era invento lo que estaba diciendo, que lo podíamos, decía, pero yo no te puedo ayudar, o sea, yo no soy capaz, no tengo la habilidad para eso, pero como trabajaba en la Universidad de Diego Portales, podemos ir a la clínica jurídica de interés público, oye, y me deja en la mitad hablando, no, yo no quiero nada con estudiantes o con que me van a dejar votar y no sé qué. Entonces, yo también tuve que tragar las palabras y no sé qué más pasó. ¿Mm? Pero se lo di, bueno, ahora que había grabado, pero esta parte la tienen que editar, ¿no? Sí. Así que eso, ¿no? Bueno, Montevideo, todo lo que te puedo decir. ¿Y tú hiciste los estatutos? A ver, te cuento cómo partimos. O sea, ya les conté, no me acuerdo el detalle, pero yo creo que hicimos el curso inaugural de capacitación, puras mujeres, han sido unas 10, 12 mujeres, con otros colegas jóvenes de esa época, éramos contemporáneos,
y llegábamos en la micro, qué sé yo, y ya una vez a la semana se titularon las monitoras jurídicas, entre ellas la primera, la Ida. Y entonces, ¿qué venía después? La instalación del centro, que ya todos éramos monitores, todos, ¿ah? Y con uno de nosotros coordinador, qué sé yo, y eh, no me acuerdo haber hecho algo tan relevante entre medio, pero bueno, había mucha información que era importantísimo en ese tiempo, no había en internet, los rumores corrían por aquí y por allá, vino la transición, o sea, vino las elecciones de Elwin, y a ver, de lo que recuerdo como cuando la Casa de la Mujer pasa a tener como una cara en la realidad, enraizada, material, es a partir de un proyecto que nos jugamos la vida sin darnos cuenta, ¿ah? Un proyecto de la Intendencia Metropolitana de capacitación, me parece que era, a ver, yo lo voy a llamar así, corte y confección, y que incluía que el proyecto incluía el comodato o algo así de las máquinas de coser y las overlock, que eran, no sé, ¿te suena eso, no? Sí, Una máquina, que no es una máquina de coser, es una máquina sí. más sofisticada. Y ese proyecto se lo ganó la Casa de la Mujer, ¿ya? Parece que ella me preguntaste por los estatutos, claramente los estatutos son anteriores. O sea, le dimos personalidad jurídica de organización comunitaria funcional. ¿Mm? Eran cosas que se deliberaban, o sea, uno lo podía tener más claro, pero uno decía, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Hacer una corporación es muy difícil, nadie pensaba que en las poblaciones se podían hacer corporaciones de derecho privado. Así que fue una organización comunitaria funcional. Oye, después hay un largo tiempo, y también yo diría en la década del 2010 más o menos, o la del 2000 al 2010, o del 2010 al 2012, por ahí, 2013, más más tarde. Ahí la Ida tuvo otro, porque nuestro vínculo, así como de estar yo cercano a ella, te digo, espiritualmente siempre, pero codo a codo no. O sea, sobre todo a ella le queda esta historia, y a mí también, por supuesto, grabada como algo importante en la vida de uno, pero ya siendo mayores, ella y yo, le pidieron o le recomendaron que convirtiera la Casa de la Mujer en una fundación. Y lo hicimos. Y eso se hizo. Ella tuvo una benefactora, que es una reconocida como filántropa del arte, ¿ya? Pero que la conocía a ella, y yo la recuerdo, no le voy a decir su nombre, pero bien desconfiada y qué sé yo, desconfiada no de la Ida, con la Ida había hecho buenas migas, pero desconfiaba de todo lo que ella no conocía. Entonces, como la Ida le dijo, yo tengo que me haga la fundación, que me ayude, y me llamó para eso, yo tuve unas entrevistas con ella especiales, como para pasar el check de esta señora, porque una señora de una familia de empresarios de mucha plata, pero ella misma muy vinculada al arte en el sentido de las artes visuales, artes plásticas. O sea, ella es benefactora de pintores, de escultores, entiendo que es la dueña o curadora de un museo que está en la Plaza del Mulato Gil. ¿Mm? Y en virtud de eso, y con unos contactos, que uno diría, esos contactos que uno diría, yo nunca, ¿cómo los hubiera tenido? O sea, con ella y con un señor que era hermano, era un Edwards, era el Edwards fotógrafo. ¿Ah? Y ahí hubo una trenza, y con la ayuda de ellos hicimos la Fundación Casa de la Mujer. No sé en qué está, porque la IDA nunca me ha pedido ayuda, porque la fundación y la corporación, cualquier persona jurídica es como un hijito. Una cosa es hacerlo nacer, pero después tienes que mantenerlo. Tienen memoria, balance, actas, elecciones, en fin, poderes, hacer directorio. Pero ni yo le preguntaba a la Ida, ni ella me ha consultado a mí cómo manejar eso. Entonces yo entiendo que está bien. ¿Qué más te puedo decir? ¿No te recuerdas el nombre de esa artista? Giaconi. Giaconi. Con Y. El nombre de ella, no. Elena, Margarita.
pero la Aida se acuerda, es decir, yo creo que la tiene entre sus datos de toda la vida. No sé cuándo la conoció. Yo creo que la conoció, a lo mejor hubo algún proyecto de mujer pobladora, arte y no sé qué, y estaba ella, y yo sé que la apoyó harto. ¿Mm? Y seguramente es un recurso que ella tiene, no te digo que llegar y tirar las lucas, pero... Quería si nos podías dar más detalle o contar esa historia, porque a nosotros siempre la señora Ida, cuando nos empezó a hablar de ti, a comenzar todo este nexo, siempre nos ponía todo recalco en lo que había sido esa primera formación de los estatutos. Ya. Y lo que para ella significaba el hecho de constituir esta primera personalidad jurídica con este nombre tan largo que siempre le ha hecho harto sentido, pero porque también la ambición de generar algo era también muy grande. Entonces, si nos pudieras relatar como esa parte, porque ahí no... Mira, yo siempre digo, con harta modestia, que en realidad el trabajo que hace uno en este tipo de casos es bien secundario, o sea, finalmente es importante por lo formal, por lo legal, pero para poder constituir la Casa de la Mujer necesitas personas, o sea, un colectivo humano. O sea, la organización es esencialmente una asociación de personas. Y en el caso de Huamachuco, Casa de la Mujer, era un conjunto de mujeres que habían hecho unas pocas el curso de monitores, otras varias que no lo habían hecho, pero que estaban como en la línea de salir al exterior, de no ser simplemente dueña de casa o mamá. ¿Mm? Y de todas las edades. Entonces, que con más o menos luces, con más o menos educación, si tú quieres, específica hacia lo cívico, ciudadano, sí tenían esa apertura. Yo diría que era una conciencia de mujer pobladora, de no querer ser islas, en algunos casos que yo no podría como testimoniarlo en particular, pero te diría porque hay muchas cosas que a uno también le entran por aquí, no es que salgan por acá, sino que quedan difusamente. Historias más o menos difíciles o incluso dramáticas de violencia familiar, ¿ya? Entonces, el salir a un centro, a una organización, a la junta de vecinos, a un taller, que lo hiciera quien lo hiciera, pero que estaba donde se podía olfatear, que estaba bien inspirado, eso motivaba a muchas mujeres. Y yo creo que la Ida hizo esa especialidad de convocar. Un liderazgo tremendo, que yo creo que no hay ninguna duda que en el balance es un liderazgo muy positivo, pero también es bastante concentrador, ¿ya? El tiempo ha pasado, yo entiendo que la Casa de la Mujer ha tenido otras presidentas también, aparte de ella, confío que así sea, por lo que recuerdo. Entonces, en ese primer tiempo, a ver, vuelvo un poco a concentrarme en tu pregunta. Parte del ideario del derecho alternativo es la educación jurídica, es decir, que el ejercicio de los derechos por parte de las personas, las comunidades, las organizaciones, cualquier grupo o sector social, dependa lo menos posible de un tercero profesional medio sacerdote de la ley que se la sabe toda y que de algún modo la comunidad o las personas delegan y uno hace todo, no diré a espaldas, pero sin mayor conocimiento de las personas. Es un ideal, porque tampoco resulta tan fácil. Pero en el caso de crear una organización se presta bastante, porque tienes que tener en primer lugar lo que te decía, las personas, o sea, un grupo de personas que quiere hacer algo con una voluntad. En segundo lugar, que tengan un ideario. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es para ti una casa de la mujer? ¿Qué va a ser una casa? ¿Pero qué? Ya, te estás imaginando el recinto físico, te estás imaginando que es un lugar donde las mujeres comparten sus experiencias, donde se buscan formas de ayuda mutua, donde se forman, se comparten información crítica, donde eventualmente hay que reivindicar o luchar por alguna cosa en particular. Bueno, todas esas cosas se fueron dando y entonces se arma una especie de método para saber en qué va a consistir la Casa de la Mujer.
ya sabemos que es una organización y que va a estar en la población Guamachuco, o sea que va a ser de carácter territorial. Pero va a ser distinta a una junta de vecinos. Entonces uno va cachando la tradición chilena de las organizaciones comunitarias que son territoriales, o sea, las juntas de vecinos, y son funcionales. Las funcionales son todas las otras. Y que se legalizaron en la época de Frei Montalva, ahora en el reciente proceso constituyente que se frustró. Nos tocó a un grupo participar especialmente en el tema de organización territorial. Hoy estaba quedando precioso la recuperación de las juntas de vecinos como organización madre de los territorios. Diríamos como bajada después del municipio, no a merced del clientelismo alcaldicio, sino que como entidades que tenían una voz y algún ámbito de decisión en el desarrollo ya local, más micro. Bueno, hecho ese paréntesis, entonces uno le encarga a los propios interesados, a las interesadas en este caso, como una serie de elementos que tienen que ir en el estatuto. Yo creo que lo más importante son los objetivos, y que lo escriban, lo redacten con palabras de ella. Si después hay que precisar porque algo no se entiende bien, o porque está redundante, o porque está muy vago, lo arreglamos. Pero esencialmente ¿qué nos proponemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos y metas? Redactados por ella. Le decimos, bueno, una organización para que sea democrática tiene que tener una asamblea. La asamblea está compuesta por todas las socias, ¿ya? Y si quieren mantenerlo, bueno, a lo mejor contamos con algún apoyo, pero eso siempre es volátil, puede existir o no. Entonces, una forma de comprometerse es con, aunque seamos tan pobres, una mínima cuota, ¿ya? Entonces ahí se va delineando una asamblea que elige un directorio y saber que hay también un contrapeso de poderes. O sea, frente al directorio hay un ente que revisa las cuentas y que lo elige la asamblea, ¿ya? Bueno, te digo esto también en el papel. No estuve muchos años acompañando eso, pero estoy seguro que la idea lo tiene, y no solo ella, sino que todas las otras mujeres que llevan harto tiempo saben de lo que estamos hablando. Entonces, a partir de eso, se hizo algo que entre el 89 y el 90, yo no me acuerdo cuándo creamos la cuestión, pero calculo, sin duda después del plebiscito. No sé si ustedes habían nacido. Yo sí. Pero el 89 todavía estamos en dictadura porque el Puin fue elegido al final, y el 90-91 tiene que haber sido el proyecto de las modistas. Tengo que cuidarme las palabras porque si digo costurera a lo mejor meto las patas hasta el fondo, ¿ya? Entonces eran las mujeres que se capacitaron en modista. Alcancé a decirles que pasaron un par de años y después de la evaluación de ese proyecto les donaron las máquinas, y con eso ya pudo después como reeditar o hacer nuevos cursos de otras cosas también, etc. Entonces, yo creo que era una innovación porque como estábamos en dictadura, a nadie se le ocurría mucho, a pesar de que estaba la posibilidad. Porque seguramente los alcaldes de la dictadura promovían una que otra organización funcional, pero del tipo centro de madre, ¿ya? Que ahora ya no sé si quedan, pero hay que ver que cuando vino la democracia se las llevó a Lucía Pinochet para casa y informó una cuestión cerrada con las mujeres afines, y esto no era un centro de madre. O sea, y te digo, para uno que era joven y que había estudiado los centros de madres como algo positivo en la época de Frei Montalva, porque en la época de Frei Montalva se reconocieron en la Constitución los clubes deportivos, los centros de madres, las cooperativas y toda otra organización para el desarrollo de la comunidad donde la comunidad podía participar, bajo los parámetros ideológicos de los años 60, aunque esto fue el 71, fue la ley que tuvo varias otras cosas, que se llamó Ley de Garantías Constitucionales, en virtud de la cual la ADC dio los votos para que Allende fuera elegido en el Congreso Pleno. O sea, ni más ni menos, la necesidad del pluralismo de las organizaciones está inscrito en ese momento crítico de la historia de Chile, que la dictadura, así como disolvió los partidos, intervino en las universidades, los gremios, los sindicatos y también la junta de vecinos.
no las disolvió, las intervino. O sea, lo que hizo, quiso ponerle sus dirigentes afines, hoy día serían todos de la UDI si se mantuviera eso, eh, eh, y entonces a nadie del otro lado del espectro, de lo que éramos oposición, también política, porque uno estaba en las protestas, o sea, pero oposición social, si tú quieres, resistencia cultural, yo les decía innovación y transformación, siempre digo las dos palabras juntas, porque la innovación va más bien a las metodologías, que pueden tener son prácticas democráticas, pero no necesariamente de cambio social más profundo. Entonces, cualquier núcleo de personas en una población, o fuera de una población, en un barrio cualquiera, o que no los uniera lo territorial, sino que los uniera los derechos humanos, los derechos de los animales, los derechos de las mujeres, el cuidado del medio ambiente, las disidencias sexuales, o cualquier otra cosa diversa y que se podía ver como extraña a la homogeneidad, a la uniformidad de la cultura de la dictadura. Nadie pensaba voy a ir a la misma boca de la dictadura en la municipalidad, cuando era organización comunitaria funcional, o en el Ministerio de Justicia, si se trataba de una corporación, a proponer una organización que inmediatamente la van a mirar con desconfianza. Y de hecho, hasta el año 90, para crear una organización, hasta el día de hoy, tú tienes que decir quiénes son los miembros del directorio, pero en ese tiempo habían unos informes confidenciales a la CNI para que te dijeran si estas personas tenían algún antecedente o no. Incluso después, en los años 90, yo trabajé en la Portales y teníamos un programa que se vinculó con todas estas cosas, que se llamaba Acciones de Interés Público. Y entre los ejes centrales estaba el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y fíjate que yo recuerdo, bueno, aparte de que en Chile se siguió censurando, por ejemplo, la película que se llamaba La Última Tentación de Cristo en materia de libertad de expresión, también el Ministerio de Justicia, ya en democracia, y puede haber sido el gobierno de Elwin o el de Frei Ruiz Tagle, el Ministerio, por instrucción del Consejo de Defensa del Estado, que intervenía mucho en esto, decía: a esta organización no puede avanzar, no le puede dar personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque promovía los derechos de las personas homosexuales. Y eso se consideraba atentatorio contra el orden público. Entonces, si tú le pones este tema en la Casa de la Mujer, puede ser tema. Y nadie se va a admirar ni a extrañar, sino que van a decir: estamos solidariamente con causas de esto. O sea, tienen lo que se llama vasos comunicantes. Y ya, me fui para otro lado. Pero de ese modo se construía participativamente, así como cualquier estrategia para enfrentar algún problema o conflicto o alguna iniciativa a favor de la comunidad, de la población. Por supuesto que el estatuto se hizo también lo más posible de ese modo. Y en ese tiempo, que éramos más jóvenes, yo hoy día, si me dicen haz un estatuto, lo hago de manera más sumaria, más rápida, qué sé yo, pero siempre te queda la cuestión: oye, no tienes que las personas tienen que saber de qué se trata. O sea, en la pirámide de la participación, esto ustedes lo tienen que saber, en la pirámide está la información. O sea, si tú no tienes el conocimiento necesario y suficiente para la acción que quieres hacer, mal puedes aspirar a formas más complejas de participación, incluyendo tomar decisiones, o deliberar, o opinar siquiera, si no tienes ese mínimo. Así que eso como formados o deformados en este derecho alternativo o uso alternativo del derecho, es una impronta que muchos cabros de la Chile y de la Católica, que eran las universidades que existían, que tenían gente egresada en esa época, lo llevamos con una impronta bien fuerte. Y hay muy pocos que... todos tienen... Donde tú vayas, uno se encuentra con gente que ha mantenido la coherencia, aunque haga cosas muy distintas, aunque esté el derecho del consumidor, en derechos humanos, en derechos de la mujer, o trabajando como académico. Eso se ha mantenido. ¿Y cómo era la reacción inicial que tenían estas mujeres frente a este tipo de modelo de construcción? Mira, yo no puedo ser más agradecido y me sonrío por la pregunta que tú me haces en ese sentido, porque salvo excepciones, y la vida es una excepción, mi recuerdo es que no había mucha pregunta.
Pero si tú hacías una reunión y llegaban 20 personas, y a la segunda llegaban más de 20, y a la tercera bajaban a 15, pero ya tenías 3 sesiones, eso era una fidelidad máxima. O sea, yo he trabajado harto en negociación y mediación en las últimas décadas, y hay una cosa que no te diría sistemáticamente cómo se hace, pero la palabra básica es confianza, construir confianza. O sea, piensa que éramos veinteañeros, por ahí de repente uno, no me la pidan, pero yo podría recordar, no encontrar, no sé dónde, fotos que nos tomábamos. Hicimos la minga de Renca una vez, no en la Casa de la Mujer, la hicimos ahí donde más al centro, se me olvidó el nombre de la calle, pero que era para habilitar o alajar el local que arrendamos para convertirlo en centro jurídico. Entonces, que estaba ahí en Caupolicán, si no me equivoco. Sí, Caupolicán. ¿Dónde está el supermercado Cuenta? No, ahora debe estar muy cambiado, porque llevo muy poco. He ido a Machuco, pero a esa parte de Renca, de la plaza para allá, prácticamente no. Y entonces, no, entonces te iba al tema de la confianza. Y entonces uno dice, bueno, la Ida sin duda es mayor que yo, pero no mucho, yo creo que no mucho, yo creo que uno la veía mayor, porque era una señora, ya había tenido, su hijo más chiquitito debe haber tenido la edad de mi hermana chica, que tiene 13 años menos que yo. O sea, si yo tenía 26, quítale 13, son 13, claro. No, yo creo que el chiquito de la Ida, que se me olvidan los nombres, ahora uno se acuerda del Boris nomás, porque es personaje, ¿no? Sí, es diputado. Pero había una niña encantadora, una de su hija, parece que la única niña. Sí. El chiquitito, que no me acuerdo cómo se llama, el Cristian, uno que le decían el Cholo también. El Edgar. ¿Ah? Y ahí están los 4, ¿no es cierto? Y el Gerardo, el mayor. El mayor Gerardo, ya. Bueno, ella ya tenía todos sus hijos, pero el chiquitito, no solo el chiquitito, o sea, por lo menos de la niña para abajo, quizás el Cholo también, que a lo mejor era adolescente, pero eran niños chicos de familia, y ella así con todos esos cabros hacía toda esa pega. Bien meritorio de ella, de salir del espacio de la casa por las distintas razones que fueran, pero está animada, ella es una persona excepcional en eso. Pero ella busca que no sea excepcional, o sea, en su convocatoria todas las mujeres son bienvenidas. Y por algún lado les puede hacer ese clic. Pero en tu pregunta yo te diría que también, sin falsa modestia, te diría que nosotros estábamos muy compenetrados de lo que hacíamos. Como que es difícil pensarlo hoy día, que el mundo es tan utilitario, yo te doy, pero ¿qué gano con esto? Sino que nosotros queríamos hacer las cosas bien y nos creíamos ese proyecto que era complementario con muchas otras cosas, porque durante la dictadura había poquitas ONGs como la nuestra, poquitas. Igual alguna vez hicimos unos encuentros nacionales con gente de las regiones, pero esto de que lo central fuera el uso de la legislación, y más allá de la legislación, de los derechos que trascienden la legislación, que son los derechos humanos, no había muchas, pero sí había ONGs ecológicas, ONGs de pueblos indígenas, que trabajaban en esos temas, quiero decir, ONGs de mujeres, por cierto, ONGs de vivienda y hábitat. Entonces, todas esas cosas eran más o menos solidarias entre sí, y todas apostaban a que con la democracia la lucha de intereses iba a ser como de entre buenos, entre comillas, y más buenos, no que había tan revuelto de buenos y malos, y que nosotros tampoco necesariamente éramos los buenos, que estábamos más como en la línea de algunas reformas más profundas, a lo que al final, de hecho, en todo ese mundo, tanto en el mundo de la sociedad civil, ONG, y en el mundo de la sociedad civil popular y territorial, hubo un bajón tremendo, conocido. O sea, en los libros de historia reciente se dice cómo la clase política se encapsuló en sí misma, dejó de lado el apoyo social que tuvo para la reconquista de la democracia, y después puras migajas, puro clientelismo, pura utilización, y de eso no hemos vuelto a salir. Nadie se lo ha tomado en serio, y el mundo ha cambiado, y no podemos volver atrás tampoco, ¿no? Hay que inventar las formas de participación y organización que sean adecuadas para generar una motivación
y donde decir, bueno, las palabras faltan, ¿cierto? Que todas suenan rimbombantes, pero cuando uno dice una sociedad solidaria, una sociedad más igualitaria, donde especialmente los más desposeídos y comillas vulnerables, que se usa tanto esa palabra, satisfagan plenamente sus necesidades, que las necesidades no son infinitas en términos de consumo, capitalismo, mall, zapatillas, etc. Pero a lo mejor uno también yo también respondo a una generación, entonces aunque usted a lo mejor en sus preguntas pueden ser más críticos y decirme y cuestionar eso, pero bueno, es lo que hay, es lo que uno es. Y a la larga, después de, ahora ya mirándolo con el tiempo y también con la distancia de, de esta etapa que uno va no necesariamente cerrando, pero sí separándose porque empieza a tomar un rumbo distinto. Claro. ¿Cómo miras todo ese proceso que tú viviste, que lo viviste con toda la potencia de la juventud y que algo fue quedando? ¿Cómo lo vives mirándolo a lo lejos? Chuta, no sé, podría ensayar como improvisando algo, pero o sea, yo creo que hay valores ciudadanos, una ética de la sociedad civil que es permanente. Entonces, en eso, nociones como participación genuina es clave, tiene muchas entradas, maneras de entenderla en los distintos ámbitos de nuestras vidas, desde la familia hasta la empresa, en la calle, las organizaciones, el mundo de la educación, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese elemento participativo es la savia, esta es una savia con B corta, ¿cierto? Bueno, que corre por las venas o por los árboles, ¿no? Que le dan vitalidad a un estilo de vida democrático igualitario. Estilo. Ese estilo es lo que se respira. Y como sí se respira, si es necesario tomar una decisión, existirán las reglas, los procedimientos para que ese estilo de vida encarne en esas reglas. Entonces, yo creo que con el andar del tiempo, esa noción de participación, que no sabría, la quiero unir como bien libremente, quizás arbitrariamente, con la noción de sustentabilidad. Lo sustentable, el desarrollo sustentable, organizaciones sustentables, y eso para mí todavía es un ideal. Es un ideal, por supuesto, que en lo medioambiental, pero es ideal también en la calidad de la vida democrática, que tiene escasos componentes participativos. Entonces, ¿cómo lo ligo, por ejemplo, a la Casa de la Mujer? Lo ligo en los esfuerzos que sus dirigentes y socias hacen en la actualidad para seguir desarrollándose, también para, ojalá, transferir esa experiencia adaptada a nuevas realidades, a nuevos tiempos y desafíos que se presentan, y que no ocurra como ocurrió con muchas ONG de profesionales que yo un poco, pero para que me entiendan, no lo digo despectivamente, pero que éramos miembros como burgueses, o pequeños burgueses, que éramos profesionales, pero una organización popular que lleva 30 años o más, ¿cierto? Claro, o sea, el desafío es trascender la generación que la fundó. Entonces, que la vida pueda... Yo creo que lo ha intentado varias veces, pero no llego a la cuenta de, así como quien dice, controlando de cómo funciona eso. Pero ojalá hubiera otras mujeres de nuevas generaciones que se hagan cargo, que ellas no tengan que estar como preocupadas de lo principalísimo y hasta del último detalle. Está bien, ella puede ser el alma de la Casa de la Mujer como fundadora. Yo tengo experiencia en eso. Mi papá creó con otros, era el más joven y todavía vive, está muy mal, justo hoy día está muy mal. Fundó una cooperativa importante, una cooperativa de ahorro y crédito que funcionó
50, 60 años. Todavía existe, pero es otra cosa, porque algún capitalista la compró, una cosa bien rara. Pero mientras fue una cooperativa de ahorro y crédito de personas de ingresos medios y modestos y que generaban unos ahorros y esa plata se daba vuelta como una especie de fondo rotatorio que siempre permaneció, y eso funcionó 60 años. Pero, y por supuesto mi papá nos metió a los hijos en eso, yo fui el que más lo seguí, pero yo le decía, pero tienes que soltar esto. Mi madre decía, tu papá está casado conmigo y con la cooperativa, porque era su cooperativa. Entonces, esas cosas lo digo como ejemplo muy personal, pero suelen suceder y que es importante que no se personalice, que ella pueda ser una más y esté, por supuesto, para siempre, con todos los honores, con todos los merecimientos, con todos los derechos y deberes, pero que pueda reproducir en el mejor sentido, en el tiempo, transmitir ese saber que ella ha acumulado, ese saber hacer también, ese estilo. Lo estoy diciendo con harto cariño, porque a lo mejor ustedes la conocen y la ven y ven que el estilo no es exactamente el fuerte, en términos pero ella tiene metido el tema de la participación y la horizontalidad y qué sé yo. Pero a veces la necesidad hace o que otras y otros descansen en ella, entonces también hay que ver cómo se sale de ese círculo. Pero el gran desafío es la sustentabilidad y que esta organización no tenga, voy a ser bien dramático, no tenga que morir o desaparecer como muchas ONGs ochenteras, como la mayoría. O sea, la mayoría fueron generacionales y difícilmente, hay excepciones, pero yo creo que las menos, que han soportado la salida, el retiro, la jubilación de quienes las fundaron y las hicieron florecer. ¿Qué sensación te dejaría a ti pensar de que después de que no existiera la señora Ida, la Casa de la Mujer empezaría en un declive sostenido y permanente? Me preparo anímicamente para eso también, para no deprimirme. O sea, me preparo, ¿sabes por qué? Porque pues, es un desafío, porque es lo que generalmente ocurre. O sea, no es que la Casa de las Mujeres tenga esa enfermedad fatal de que va a desaparecer cuando la Ida ya no pueda estar en funciones, pero es muy típico. Y yo no lo vivo, pero toca conocerlo en lo que se llaman las empresas familiares. O sea, cuando el que creó la empresa y partió con nada y se sacrificó y los hijos simplemente disfrutaron eso, después esos padres se retiran o fallecen y queda la crema con las pequeñas empresas familiares. Entonces las organizaciones son emprendimientos, son, como se dice, sin fines de lucro, porque persiguen un fin ideal y nadie es dueño de las cosas. Con mayor razón, para que esas cosas no se pierdan, no se destruyan, es importante que haya un núcleo, que es el directorio, capaz de remontar todos los trances, todas las circunstancias los cruciales, difíciles que se pueden ir produciendo para sacar adelante el asunto, porque, o sea, lo que no me cabe duda es que aquellos objetivos que tenía la Casa de la Mujer en el año 90, si uno los lee ahora, palabras más, palabras menos, tienen plena vigencia. O sea, promover los derechos de la mujer, eso da para muchas cosas, todo tipo de cosas, que puedan ser más autónomas en lo laboral, en lo económico, que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, y por lo tanto eso contribuye a la igualdad, sobre todo a las más jóvenes que tengan experiencias de todas las edades en realidad, que tengan nuevas experiencias afectivas en las cuales ese elemento esté en la base de esa relación. Entonces, el tema no está en la vigencia ideal, en la vigencia de los fundamentos, de los objetivos de la Casa de la Mujer, sino es más allá de los estímulos negativos que puede haber en el ambiente, en la cultura, en los medios, que existan personas que puedan darle nueva fuerza, que cumplan nuevas etapas y nuevas épocas. Eso sería para mí ideal. Pero bueno, espero tener sus datos para
en el peor de los casos, lamentarnos juntos y ver qué hacemos. Sí, pero no creo que... No, pero... A ver, la ida... Yo tenía 26, les dije, tengo 60. Entonces son hartos años, es como toda una vida entera de nuevo. Y la ida, ¿cuánto tendrá? No sabemos. No se sabe, ¿cierto? Uy, no Ya, sabemos. no se sabe, ya. No nos han entregado esa información. Pero es cosa de ir a un rutificador. Yo como abogado que voy a una página de internet que se llama Rutificador. Entonces vas con el root de ella. O si que no tuvieras el root, pones su nombre, te va a salir el root. Y si tienes el root ya lo tienes. Y después vas al registro civil y pides un certificado de nacimiento por internet. Eso no se grabó. Ya. No, porque no, francamente tendrá 10 años más que yo, pero la vi en una foto hace poco y está igual como siempre. Sí. No le pasan los años. Pero ella dice que está cansada y que se va a retirar, qué sé yo. Nunca ha dicho eso. Ya, no. Ya. Eso nunca lo ha dicho. Yo nunca se lo he escuchado. Ni tomando tecito, lactón. Nunca. Pero a usted les toca reuniones donde no solo esté ella, Sí, po. donde vean otras mujeres encargadas de distintas cosas o componentes de su directorio. Claro. La tesorera, la secretaria, la encargada de esto, la qué sé yo, si hay un programa de niñez, en fin, o sea, no puede estar ella sola en eso. No, no. Claro. Claro, No, sí, ella siempre se rodea con más gente. sí. Bueno, como ven, han sido cosas bien intermitentes, porque claro, soy testigo de la época cuando se creó la Casa de la Mujer, de sus primeros años, pues yo estuve en el KER como hasta el 93. Yo creo que hasta ahí llevo muchos años. O sea, ya son, 93 son 30 años, ¿no? Claro. 30 pesos, imagínate, 30 años. sí, sí. Y el KER duró hasta como el 98 más o menos. Sí, porque yo conocí el Kerpum ahí en Rancagua.